Bueno, la última vez, este, lo que vimos es que, es que no habían algoritmos. Es decir, que si tuviéramos una computadora cuántica mañana, y la vamos a tener más o menos mañana, en unos pocos años, este, no tuviéramos nada que correr en esas computadoras. Y claro, yo me fijé, claro, y era la idea, ¿no? Que era como, fue como una sorpresa, ¿no? Porque, no hay nada, entonces, pero ¿por qué están dando tanto dinero y todo lo que oímos por ahí, por internet, ¿qué pasa? Es decir, ahí está un pequeño profesor universitario diciendo no hay nada y está ¿entiendes? El presidente director de Google ahí como diciendo otra cosa. Entonces, bueno, es como de repente pareciera bueno, que, ¿entiendes? ¿Quién es el loco ahí? ¿Entiendes? Entonces, claro, ya ustedes sí lo vieron matemáticamente que no había nada, Sí. pero ¿de dónde viene la impresión? ¿Por qué pareciera que dicen otra cosa por internet? ¿Dónde está? Sí. Entonces justamente da la casualidad que después de eso Arlan me mandó la noticia que yo le había comentado ya la otra vez, le había comentado eso, pero él me mandó el link y da la casualidad que es en español, porque esta gente de Google tiene su blog en español para España, ¿no? Pero nosotros también entendemos ese idioma. Y y bueno, entonces ahí fue para comentar. Entonces el artículo está aquí. ah, y entonces, bueno, vemos aquí al famoso presidente director de Google, que ahí parece como un personaje de ciencia ficción, ahí con su cosa. Ahí tienes un video que si lo ven, lo miran, parece todo va a ser bastante maravilloso. Y bueno, tienes todo aquí, todo un anuncio. Y entonces vamos a hacer así como un estudio, un análisis de texto de, de, mm, eh, de entender qué es lo que pasa ahí, qué es lo que viene detrás de todo ese anuncio. Y bueno, lo primero que podemos ver es que no hay aplicaciones reales de la computadora, de la computación cuántica. Eso es lo que dice ahí. Sí. Pues un gran paso hacia las aplicaciones reales de la computación cuántica. Es decir, nada, no indica nada, sino que nos hemos acercado un poquito más. Pero bueno, eso es como, claro, te da la sensación que estás llegando, pero eso es como cuando tienes el niño que te está preguntando, mira, todavía falta mucho. Nunca hemos estado tan cerca. Claro, siempre te estás acercando, nunca he estado tan cerca, pero bueno, entonces... Vamos a Bañevi y va a subir donde esté. Exacto, ¿ves? Y estás ahí, nunca hemos estado tan cerca, ¿ves? Claro, y entonces, claro, en realidad todavía estás lejos, pero es verdad que nunca has estado tan cerca, ¿no? Es la purita verdad, ¿entiendes? Pero es la manera de presentarlo. Entonces, bueno, aquí tenemos la presentación. Y entonces poco después dice ahí, nota el editor en que tienen como un abstract de lo que viene. Entonces, dicen, bueno, que el anuncio es la primera vez en la historia un ordenador cuántico puede ejecutar un algoritmo verificable, vamos a ver que esa palabra es importante, en hardware, superando incluso los superordenadores clásicos 13.000 veces más rápido. Puede calcular la estructura de una molécula. Oye, puede calcular la estructura de una molécula, pero no vimos la otra vez que no había ventaja cuántica. ¿Qué pasó? Y allá en el camino hacia aplicaciones del mundo real. Bueno, esa es la misma frase de antes. De repente es más fácil llegar a las aplicaciones del mundo real. El avance de hoy se basa en décadas de trabajo y 6 años de grandes avances. Bueno, en realidad ya hubo un anuncio muy parecido en el 2019 en que demostraron que un ordenador cuántico podía resolver un problema que llevaría miles de años al superordenador más rápido. Eso fue en el 2019. Pero si uno no sabe el contexto, uno lee esa frase y ya se parece que un ordenador cuántico puede resolver un problema que llevaría miles de años a un ordenador clásico. Y no es verdad. No es verdad.
pero vamos a ver qué es lo que pareciera, ¿no? Ellos no están diciendo, pero por omisión no están diciendo que ya no es así. Vamos a primero analizar esta parte y después vamos a regresar a las otras partes, ¿no? Entonces, hay una cosa que le cambiaron ahora el nombre, que se llama supremacía cuántica. Se cambió el nombre porque evocaba la white supremacy en inglés de los del Ku Klux Klan y no sé qué vaina. Entonces le cambiaron el nombre y lo llamaron ventaja cuántica, pero esa palabra como esa quantum advantage, pero esa ya se emplea para otra cosa. Pero ahí es la ventaja cuántica de una computadora, de un programa, tú pones un programa, lo pones a funcionar y te resuelve y lo hace más rápido que una computadora clásica. En el 2019, cuando pasa eso, es de verdad, es algo importante, no es un chiste, porque es que antes nunca se había logrado hacer eso, porque es que no habían, las computadoras tenían menos de 50 qubits y en realidad, si tú tienes con una laptop, mira, subir a 30 qubits se puede, más o menos, a lo mejor no con una 20 y algo, pero con una máquina más potente le puedes llegar a 30 y con un superordenador le llegas a 40 y pico de qubits, ¿no? Pero ahí de repente ellos tenían 50 qubits y pusieron a funcionar una cosa y entonces de verdad era la primera vez que tú podías tocar el tema, lo que no parecía, porque llevaban ya como, pongamos, casi 20 años haciendo computadoras cuánticas y ese parecía muy lejos que se pudiera llegar a eso. Es decir, que ese momento cuando se llega a eso es un gran momento, es algo de verdad importante que pasa en ese momento. Pero bueno, ahí mismo enseguida la gente empezó a decir, no, pero es que en realidad si yo lo hago así con una computadora no me toma 10.000 años, como ustedes dicen, sino que yo lo puedo hacer pongamos, en un año. ¿Ves? Pero no lo vas a hacer porque de todas maneras es tan caro, porque era utilizando una supercomputadora durante un año para hacer, nada más para hacer un pique con Google, nadie va a poder, ¿entiendes?, pagar una cosa así. Pero ya empezó enseguida la gente a revidar y en realidad bueno, la computadora esa se llamaba Sycamore y entonces el problema es ese problema que es el sampling problem de quantum circuits, que tú en realidad haces un circuito cuántico al azar y ves cuáles son los resultados de eso. Y entonces, claro, no es completamente al azar, es decir, que hay la distribución es un poco diferente y para fabricar esa misma distribución con una computadora clásica no se podía. Bueno, iba a tomar 10.000 años porque la única manera que se veía era, bueno, calculando pues todos los, como si fueran los qubits. Pero en realidad lo que pasa es que esos qubits son unos qubits que no son qubits lógicos, sino son qubits físicos, es decir, que producen errores. Entonces, en realidad, solo es una aproximación de la distribución, la de verdad. Entonces, si es cuestión de solo conseguir una aproximación de esa distribución, de hacer un sampling, entonces, teóricamente, se pudiera hacer con otro método. Y fue lo que pasó. Bueno, ya, es decir, en este paper del 22, demuestra eso, ellos ponen a funcionar, hacen ese mismo problema que iba a tomar 10.000 años, ellos lo hacen en 15 horas con un clúster de 512 GPU y dicen que bueno, que si hubiera sido con una supercomputadora iba a tomar unos pocos segundos, unas pocas docenas de segundos, que que eso fueron como 3 minutos en la otra computadora. Entonces no fue más rápido. Y no de 3 minutos a 10.000 años, como decían ellos, sino nada, cero, más lento. Y claro, puede ser que sea más barato una computadora que una supercomputadora. Entonces, tanto 12 segundos, no está muy claro, pero de todas maneras no se le quitó pues ya no tenían ninguna cosa, la supremacía se les quitó porque de manera clásica se logró hacer lo mismo en menos tiempo. Entonces ya perdieron esa medalla, como lo vimos con los algoritmos, que ahí era el algoritmo mismo que quedaba invalidado. Ahí es
una combinación de una computadora con cierta potencia con un algoritmo que hace la cosa. Entonces, claro, ahí uno empieza a sentir las cosas que inducen a la gente. Claro, los expertos, los que saben de la cosa, leen eso y saben muy bien todo el episodio y dicen, ok, ustedes lo están poniendo así como para que quede más lindo, es una operación de comunicación. Pero para el que no sabe, le da la sensación que sí, que desde el 2019 las computadoras cuánticas pueden hacer cosas que las computadoras clásicas no pueden hacer, y no es el caso, sino que en ese momento se hizo una demo. Entonces, probablemente cuando uno ve aquí la cosa, probablemente es lo mismo que está pasando ahorita, es decir, que es 13.000 veces más rápido, como esa computadora Willow que hace la cosa, con esa computadora se demostró que se podían reducir los errores y lograron hacer un qubit lógico con 100 qubits físicos. Y entonces, claro, aquí esto es bastante importante, pero aquí también esto es un poco impreciso porque dice, resolviendo un problema importante que había desafiado a los científicos durante casi 30 años. En realidad no, es decir, hace 30 años se consiguió un algoritmo que se llama Surface Coder que permite reducir, si tú tienes suficientes qubits con suficientemente pocos errores, con eso vas a poder fabricar un qubit lógico por cada cosa. Y entonces ahí de repente, por primera vez, el chip cuántico ese Willow tiene un nivel de error suficientemente pequeño, con una cantidad de qubits suficientemente grande para poder simular un qubit. Entonces eso era un desafío a los ingenieros, pongamos, porque era cuestión de fabricarlo. Ya se sabía que la física cuántica fuera así. Si no se hubiera logrado eso nunca, eso significa que la física cuántica no era válida. Claro, hubiera sido tremendo descubrimiento que merecía un premio Nobel, pero quiere decir, no es el caso, ¿entiendes? Ahí científicamente se sabía que se iba a lograr eso, no había ningún problema. Bueno, entonces, ok, estamos bien, no ingenieros, científicos experimentales. No lograron se logró hacer el experimento de que se sabía que era eso, ¿no? Pero bueno, no es que validó la teoría, esa teoría ya estaba validada, eso era simplemente el experimento no se había logrado hacer. Entonces, eso fue, pero entonces claro, eso es como equivalente a un solo qubit, más o menos. Tiene esa computadora, puede ser que sea más, que a lo mejor tiene más, que se le redujo la cosa. Entonces, probablemente aquí es posible, a lo mejor nadie va a hacer el esfuerzo de invalidar ese resultado, pero ahí es muy posible que si se necesitaría eso, se pudiera hacer eso de manera clásica. Pero entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué dice ahí entonces, ¿por qué? ¿Por qué no es práctico? Ya si es 13 veces más rápido y calcula, ¿por qué no lo utilizamos ya? ¿Entiendes qué pasó? Es 13.000 veces más rápido que la cosa clásica. Bueno, da la cosa que aquí lo que pasa es que ustedes se acuerdan que la última vez habíamos dicho que con el problema de simulación cuántica, lo que hay un problema que el cálculo en el medio, ese sí se hace exponencialmente más rápido que con las computadoras clásicas, pero en la parte inicial ese puede tomar un tiempo, una cantidad exponencial de operaciones para iniciar en un estado dado el sistema antes de poner a correr la simulación. Y el estado final también, algunas veces también puede ser problemático, que la lectura del estado cuántico podría ser exponencial. Para leer el estado cuántico es como exponencial, pero tú a veces no quieres leer exactamente el estado cuántico, quieres extraer de ahí un resultado, ¿no? Y eso, entonces ahí lo que pasa es que ese algoritmo que funciona ahí, la primera parte no se ha logrado hacer la cosa, pero entonces ellos empiezan con un estado cuántico al azar cualquiera, y que no es un estado cuántico medido de nada, no como lo dicen si uno lo ve aquí en esta cosa, ellos dicen algo como, imagínate, aquí, mira, esto está, mira, imagínate que estás buscando un barco perdido en el fondo, la tecnología, no sé qué. Bueno, ahí no hay ellos no están agarrando datos de ninguna medida de ningún tipo para introducirlo a la computadora cuántica. Eso empieza al azar, es un toy example, lo pone, ¿no? Entonces, esa primera parte no se logra hacer.
Pero la segunda parte sí se logra hacer y se puede, y se puede y se puede calcular, y entonces claro, esa segunda parte más rápida que lo que se hace hoy pero bueno, es un problema inútil, entonces nadie ha tratado de hacerlo clásicamente más rápido, sobre todo sabiendo que la cosa tiene un nivel de error, es decir, que aún esa parte que hicieron que no se podría hacer probablemente de manera clásica, pero de todas maneras ahí el algoritmo no está completo. Pero ahí hay entonces esa parte es un poco parecido a lo que se tenía antes en el 2019, no pasa nada nuevo ahí, pero ahí pasa algo nuevo interesante, que es la palabra, y aquí lo dicen por primera vez. ¿Qué fue lo que hicieron por primera vez? No lo de la supremacía cuántica, pues eso ya lo hicieron en 2019, aunque perdieron el título, ya lo habían ganado en aquel momento. Entonces, ¿qué es lo que es nuevo ahí? Es verificable en hardware. Esa es la parte importante y la parte emocionante, vamos a decir, para los científicos es eso. Es que en el problema del 2019, tú no sabías si el resultado estaba bueno. Simplemente ellos lo habían ensayado con 40 qubits, o con un número inferior de qubits que los 52 que tenían. Hicieron la cosa, vieron que el resultado estaba bueno y después pum, lo aumentaron a 52 y nadie puede verificar que ese resultado está bueno. Pues era como una cosa al azar, pero era un sampling de una distribución ¿entiendes? Que parecía correcta, pero tú ponías a correr ese mismo programa de nuevo y te salió un resultado diferente. ¿Cómo lo ibas a comparar para saber si estaba bueno? No se podía. Es decir, pero ahí en este caso sí se puede verificar que el resultado está bueno, pero con una computadora cuántica. Entonces vamos aquí a regresar de nuevo a nuestras cosas. Aún partiendo de un estado inicial al azar. Aún partiendo pero no, es al azar, pero tú sabes cuál es. Claro, tú generas un circuito y sabes cuál es. Entonces tú agarras ese circuito y ves cuál es lo que te sale al final y siempre te va a salir lo mismo. Pero con una computadora cuántica, tú no lo puedes verificar con una computadora clásica, pero lo puedes verificar con una computadora cuántica. Es decir, si lo pones a correr el mismo programa, de nuevo te va a salir el mismo resultado, lo que no era el caso anteriormente. Ahí hay una cosa nueva. Entonces eso me permite hablar de clases de complejidad. Entonces tienen la clase de complejidad NP, que ese es súper importante, son los problemas en que uno puede verificar que el resultado está bueno en tiempos polinomiales. Es decir, tú factorizas, por ejemplo, en números primos, tú quieres verificar que el resultado está bueno, lo vuelves a multiplicar y ves si está bien. Multiplicar eso es facilito. Conseguir los factores primos, eso puede ser súper complicado. Pero verificarlo es fácil. Esos son los problemas que se llaman NP. Son que no, sin entrar en detalles, porque es algo complicado de la cosa, pero mayormente es eso, son los problemas que se pueden verificar en tiempo polinomial, clásicamente. Entonces, claro, tienes el equivalente, que es la verificación de la clase de complejidad que se llama QMA, de Quantum Merlin Arthur, porque es como hay un protocolo con un mago, una cosa que es como para explicar cómo, sí, ese es el tema para verificar cómo se verifica cuánticamente, ¿no? Entonces, bueno, entonces se llama así, se llama y entonces, claro, esa es la clase de los problemas que se pueden verificar cuánticamente en tiempo polinomial. Entonces ahí ese algoritmo que ellos ponen ahí a funcionar es un algoritmo QMA. Entonces se puede verificar en tiempo polinomial de que funcionó. Además tiene otra ventaja más, es que no necesitas una computadora cuántica más potente que la que necesitaste inicialmente para generar el resultado, lo que hace que en realidad ellos pueden verificar, ellos tienen como la supremacía cuántica de la otra vez, pero esta vez con verificación que el resultado está bueno, lo que antes no podían verificar. Esa es la parte novedosa, por primera vez logramos eso. Pero después eso viene embalado con toda una cosa que lo confunde a uno y que te da la sensación, y sobre todo aquí estamos nada más leyendo el texto, pero si agregas los videos,
vamos a solucionar los problemas más grandes de la humanidad y tal, no sé qué cuánto. No, ellos dicen vamos, sí. Pero de verdad, te ponen allí con unas imágenes, unas cosas, tal, la agricultura, la vida, el amor, la muerte, todo, ¿no? Es así como, es impresionante, ¿no? Entonces, claro, te ponen eso, pero cuando se sabe que, entonces, claro, tú lo ves aquí, entonces esta es la conclusión, se llama ahí paso siguiente, que está ahí en el texto. Dice, esta demostración de la primera ventaja cuántica verificable con nuestro algoritmo Quantum Echo marca un paso significativo hacia las primeras aplicaciones reales de la computación cuántica. Bueno, esa es la cosa, nunca hemos estado más cerca, etcétera, es decir, que no hemos llegado todavía, no estamos ahí. Pero entonces, claro, está el tema que no, ahí hablan de algoritmos, es interesante porque antes de verdad te daba la impresión que las computadoras cuánticas les faltaba potencia, ¿ves? Y ahí poco a poco te das cuenta que hay esa confusión, no se sabe si es que le falta potencia a las computadoras cuánticas o si es que no tenemos algoritmos. Ahí hablan de algoritmos. Bueno, la demostración fue con una máquina, el algoritmo, pero ahí poco a poco se empieza a sentir que el problema son los algoritmos. Lo que antes no se veía, simplemente parecía que necesitaba más potencia para hacer algo útil. Ahí está ahí. Entonces, bueno, esta frase me parece la más confusa, esta que está ahí, que dice, a medida que nos acerquemos a un ordenador cuántico a gran escala y con corrección de errores, eso es lo que eso vamos ahora, porque bueno, no está a gran escala, pero ya está con corrección de errores, esperamos que se inventen muchas más aplicaciones útiles en el mundo real, como que muchas más, cero, claro, cero, una es muchas más, de toda evidencia, pero entonces ahí es súper confuso, ¿ves? Porque te da la sensación de que hay aplicaciones útiles en el mundo real, ¿ves? Cuando claro, estrictamente no dice eso, ¿ves? Pero de verdad. Entonces, bueno, eso era para explicar por qué andamos confusos, porque es que el lenguaje es confuso. ¿Ves? El lenguaje está hecho a propósito para darte la impresión, pero ellos nunca mintieron. Ahí de todo lo que vimos, nunca mintieron. Algunas cosas por omisión, otras con unas formas así como a los niños, nunca hemos estado tan cerca, etcétera. Entonces, eso fue. Entonces, bueno, yo quería un poquito hacer esa parte porque habíamos visto la parte de matemática, pero la parte de la confusión no venía de la parte de matemática, claro, si no la sabes, sino que venía de la comunicación. Entonces, hacer como un análisis de texto de la comunicación para entender por qué por qué andamos con esa confusión. Bueno, yo pienso que eso en algún momento alguien va a decir, mira, ya va, perdón, una pregunta, hay una aplicación ahí, ¿entiendes? En algún momento eso va a quedar como la historia del niño que va a decir, pero el rey está desnudo, ¿no? ¿Entiendes? En algún momento va a pasar, pero por el momento viene así. Ya que es algo así como una burbuja. Ajá. Bueno, una burbuja semántica. Bueno, es decir, no sé si va a haber una burbuja, pero puede decir que sí. Es decir, que si de repente no aparece, esto es lo que yo estoy diciendo, yo pienso que de aquí a poco esto va a llegar, como te digo, me pasó hace unas pocas semanas, un inversionista me llamó con ese tema, no hay ningún algoritmo, mira, ¿qué estás haciendo tú? Vi que estabas haciendo algoritmos, no sé qué, y viendo a ver si invertí en eso, entonces ya tienen conciencia de ese problema y les gustaría que invertir, poner ahí, entonces va a pasar que en algún momento se van a dar cuenta o van a dejar de esa semi-mentira y entonces va a haber que invertir mucho en búsquedas de algoritmos cuánticos. Y si no aparece ningún algoritmo cuántico, lo que es factible, que no aparezca de inmediato, va a haber lo que, así como pasó con la inteligencia artificial, que prometieron muchas cosas que no aparecieron, entonces apareció el invierno de la inteligencia artificial y bueno, hubo como dos. Pero después finalmente en algún momento estaba el algoritmo, estaba la potencia de la computadora y se logró todo. Es posible que se pase por unos ciclos así, pero ahorita yo lo que diría es que más bien en lo que viene se va a invertir mucho en software, lo que estamos estudiando aquí, y va a haber como no un invierno, sino una primavera.
que a lo mejor inmediatamente viene un invierno, pero Una glaciación ahí. una glaciación inmediata después de la primavera, ¿no? Pero bueno, ese es el tema, ¿no? Entonces aquí, no sé en qué orden de pantalla está. Ok, entonces ahora vamos a darle a lo que yo tenía previsto, pero de repente me pareció que era importante regresar sobre esa parte, completar la parte sobre la cosa. Entonces ahorita vamos a atacar de lleno entonces las matemáticas de la cuántica. Entonces, bueno, vamos a ver aquí, a lo mejor si ustedes vieron la presentación en que yo estaba, yo ya había hablado más o menos de eso, esa presentación, pero bueno, vamos a empezar de ahí y vamos a profundizar más. Entonces, el estado cuántico, mira, no sé si como el qubit, no sé, con Q en inglés, yo en español lo he visto como cúbito, con un acento en la U, o qubit, lo he visto así también. No sé cómo se escribe en español. Bueno, entonces tenemos aquí el estado cuántico. El estado cuántico de un qubit tiene dos números complejos y es un vector de esos dos números complejos. Y bueno, entonces es un vector y se escribe con la notación de Dirac, se escribe así. Entonces tenemos aquí esto es un vector cuántico que se llama un 0 y este se llama 1. Ket, eso se pronuncia ket. Ket 0, ket 1. Esto es ket psi. Y esto, entonces aquí dice a la vez 0 y 1. Entonces los números complejos, esos A y B, se llaman amplitudes de probabilidad. ¿Por qué se llaman amplitudes de probabilidad? Porque de ahí se calculan las probabilidades no son números complejos, son números reales entre 0 y 1, y ahí son números complejos que tienen todo tipo de valores. Pero de ahí, de esas amplitudes de probabilidades, se calcula la probabilidad tomando el módulo al cuadrado. El módulo es el tamaño pues, de los números complejos. Ahorita más tarde veremos qué es más en detalle. Y aquí esto se llama eso es lo que se llama medir un qubit. Cuando tú lo mides el qubit, en realidad no obtienes esto. Esto es como una distribución de probabilidad. Te dice la probabilidad de que sea 0 y la probabilidad de que sea 1 es la probabilidad de que sea 0 es alfa, es el módulo de alfa al cuadrado, y la probabilidad de que sea 1 es la probabilidad de beta al cuadrado. Pero en realidad cuando tú mides un qubit no obtienes esos valores, sino que obtienes un muestreo de eso. Es decir, que tú lo vas a medir muchas veces y te vas a aproximar a esa distribución de probabilidad y esto es la distribución de probabilidad de este vector, es esta. Esto se llama la regla de Born, algo así. Entonces de ahí es que uno pasa de las amplitudes de probabilidad a las probabilidades con ese cálculo. Y claro, cuando tú mides tu qubit muchas veces vas a ver que vienen con esta distribución de probabilidad. Entonces claro, eso el hecho de que sean unas probabilidades, eso le pone un límite ¿cómo se llama eso? Es decir, eso te le pone una propiedad sobre las amplitudes de probabilidades, que la suma de las probabilidades tiene que ser igual a 1, ¿no? Entonces, esa es la cosa. Entonces, en dos qubits,
tenemos el mismo fenómeno, pero claro, ahora tenemos aquí, vamos a tener la probabilidad de que de 0, 0, de 0, 1, de 1, 0 y de 1, 1, la amplitud de probabilidad, ¿no? de cada uno de esos. La medida es igual y también el módulo también tiene que ser igual a 1, ¿no? Tenemos siempre la misma cosa y tenemos esto viene así. Y bueno, esto para más qubits, ya después veremos de dónde, cómo es qué es lo que pasa ahí, cómo es que llegamos a eso. Pero aquí está esta primera aproximación y así pues 3 qubits, etcétera, etcétera. Entonces después no me acuerdo si es que lanzo directo el ejercicio. Yo creo que sí, ya puedo poner un ejercicio. Entonces, de aquí tengo que poner ya va. Esto no está bien preparado. Ok. Entonces tengo que ponerles aquí un numerito. Sí, aquí hay un ejercicio que es este aquí. Y se los voy a poner está en un servidor web que ya tengo que conseguir aquí el número IP que tengo. La cosa. Entonces, bueno, voy a ir rápidamente por la corrección, que es así, aquí. ¿Dónde es que estaba? Es acá. Entonces, claro, aquí vimos que lo que teníamos que hacer es podíamos agarrar un array de esos en línea, como por ejemplo este estaba muy bien. Aquí. Y entonces en vez de alfa le pongo 1, 0. ¿Qué es lo que pasó aquí? 0. Y aquí la misma cosa. Y aquí entonces 0, 1. Eso fue lo que ahorita la manera en que lo vimos en la transparencia anterior. No, esto me lo equivoqué. Aquí estamos. Este es un vector que tiene de tamaño, que es de la longitud. Como este es de 2 qubits, ya vimos que con 2 qubits el tamaño es 4. Es decir, que yo tengo esto aquí. Y esto lo que voy a hacer es que voy a agregar aquí, voy a alargar este vector. Y hace así. Y entonces aquí ok, entonces esto solo tengo que copiarlo varias veces. Tenemos
Entonces, como aquí tenemos, esa es la base de la dimensión 4. Aquí vimos que esto significa que es la base. Aquí si yo tengo mis 4 valores, voy a multiplicar por aquí, por este primer vector, y entonces es este vector, y este es el mismo. Entonces cuando yo voy a poner aquí el primer valor, aquí el segundo, que es alfa 0, 0, alfa 0, 1, alfa 1, 0 y alfa 1, 1. Aquí de esta cosa que teníamos acá. ¿Dónde estaban las preguntas? No, ya va. ¿Dónde que estábamos la cosa? Era en esta, ya va. Estoy aquí demasiada. ¿Ves? Este vector aquí, estos son los 4 valores, entonces tengo aquí mis 4, ¿ves? Estos son los 4 vectores de la base, ¿no? Que están acá. Entonces aquí es lo mismo, no lo puse todo porque son 8, entonces sería muy largo, pero puse 3 de esos vectores para que pudiéramos verlo. Entonces esto es igual. Entonces yo hago aquí, cuando uno le da, esto me tira en el lugar donde es, aquí, entonces lo tengo aquí. Yo estaba aquí copiando, me parece, esto así, y tengo que multiplicar esto por 2, entonces lo que hago es que hago aquí la selección de esto acá, y hago así, pum, y me lo multiplica enseguida. Y aquí viene 0. Entonces, claro, yo puedo aquí seleccionar. Entonces sale bastante rápido en realidad cuando uno entiende lo que está haciendo, va copiando, va dominando la herramienta informática. Sale en realidad hasta más rápido que hacerlo a mano, ¿no? Si uno tuviera que poner toda esa cantidad de ceros ahí a mano, escribirlo, además no quedaría tan lindo, pero además tomaría más tiempo, ¿ves? Entonces aquí ya tenemos estos 2 y me queda este último. Que entonces dijimos que para saber cuál es la base, cuál es el que viene, que es 001, uno va contando en binario. Este es 0, 0, este es 000, ket 000, cuando viene a 1 es ket 001, aquí 010, uno va contando en binario. Claro, hay que saber contar en binario, pero ya todos somos unos robots, ya sabemos hacer eso. Sí, eso era el chiste de, ustedes se acuerdan en la Guerra de las Galaxias, el robot R2D2 Arturito, que él habla y hace un ruido. Bueno, ese era el ruido de los modems, ¿no? Cuando uno comunicaba por teléfono con las computadoras hablaban así. Entonces, sí, que las computadoras hablaban, uno agarraba el teléfono y sonaba así igualito como a Arturito. Claro, sin la voz emocional que aparece, claro, en la película, pero venía con ese chillido de estar contando así. Bueno, entonces, claro, aquí tenemos el 00 y tenemos dos de los vectores que están acá, y entonces los vamos a sumar. Entonces aquí alfa por que es 000, ya vimos que 000 es esto. Entonces si yo multiplico alfa por eso, voy a tener un alfa aquí en esta primera posición, ¿ves? Porque yo multiplico aquí, y aquí tengo que ver cuál es este vector, ¿ves? Entonces 1, 1 es si yo el número anterior a 1, 1, 1 en binario es 1, 1, 0, es decir, que sería este vector, ¿no? Entonces si yo quiero aquí tener esto aquí, voy a tener esto así, le doy acá, y entonces tengo aquí el anterior, aquí dijimos que era beta, y el primero era alfa, ¿no? Si no me equivoco. Entonces aquí lo tenemos. Entonces que tenemos acá, tenemos 4, ahí es de 4 qubits, es decir que el vector va a ser más largo,
vector va a ser más largo. Y aquí esto solo tiene, ahí tenemos de 4 qubits, ¿no? Entonces el vector tiene que ser del doble de longitud. Entonces yo copio todo esto y hago así y lo multiplico por 2, ya sé que tiene el doble de longitud. Entonces ya se pasó a la página siguiente porque la cosa es como grande. Entonces vamos a ver aquí. Entonces yo sé que el primero es aquí, esto va aquí, pero entonces lo que yo quiero tener aquí es como 1 sobre 2. Entonces 1 sobre 2, uno lo puede ver aquí, que más abajo yo utilicé aquí la fracción. Entonces voy a utilizar esta misma, y esta fracción aquí es frac. Entonces yo regreso acá. Uno cuando cliquea en la página, yo creo que hace un control clic, te manda al lugar donde tú quieres ir, ¿ves? Yo hago así y esto me manda acá exactamente, ¿ves? Entonces yo puedo aquí hacerle, hago así, le hago así, okay, así, no, ya, me equivoqué. Sobre 2, y aquí le pongo un, ok. Entonces yo tengo aquí, al siguiente también tiene este de acá, entonces también tiene eso. Entonces yo se lo pongo aquí. Ah, acá va, me equivoqué. Tengo que copiar todo esto. Después viene, este es el último y este es el penúltimo. Voy para acá. Este va en 0. Aquí tiene el último. Y aquí tienen entonces el resultado. Entonces aquí ustedes se fijarán que tenemos este es un estado cuántico válido. Acuérdense que el módulo tiene que ser igual a 1. Entonces el módulo es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, de los módulos. Entonces 1 sobre 2 al cuadrado es un cuarto, entonces, y tienes 4 cuartos, da la casualidad que es 1. Entonces sí me salió bien. Entonces ahí sí, ahí no era para caer en la cosa. Entonces aquí, ¿qué es lo que viene? Pregunta siguiente. Bueno, este ya lo hicimos, ese ya estaba en el enunciado inicial, que es aquí simplemente va a ser así la descomposición. Y entonces aquí viene ya. Así, va a ser parecido, entonces ahí no voy a ir copiando eso, no lo voy a escribir, pero tengo que escribir los kets, y ese sí lo voy a hacer. Entonces aquí hago tengo casi ganas de hacer como una trampa nada más para enseñarles el truquito. Voy a enseñarles aquí una manera de trabajar con code que es interesante, que es la siguiente. Yo sé que voy a tener que copiar esto y lo voy a tener que volver a hacer. Entonces agarro esta cosa que está acá y voy a modificar esta cosa en el sentido que me conviene, ¿no? Entonces yo hago así. Estos están aquí en línea. Yo los quiero en línea por una razón que ustedes van a entender.
que yo utilizo una cosa que se llama multicursor. Multicursor, entonces yo agarro aquí mi multicursor y aquí yo sé que quiero un más aquí entre mis cosas. Ya va, esto no viene así, esto viene así. ¿Cómo hacer el multicursor? El multicursor, mira, oye, no hay alguien que sabe de Linux, que cómo en el código apoyas dos como un control con una u otra cosa. A lo mejor tienes que googlearlo. No sé cuál es el shortcut, porque yo lo sé en mi Mac. Yo creo que es el más con la opción y baja el cursor. ¿Tú sabes cuál es el multicursor? No, pero eso no es una cosa nada más de Visual Studio Code. Bueno, en Code. Ah, ok. Es para la gente que está en Code. La gente que está en estudio no lo tiene. ¿Y clicas donde quieres poner el otro cursor? No, pero puedes apoyar uno y lo buscas en línea y lo bajas y lo tienes todo en una línea una vez. No ¿Ves? sé. Entonces aquí ya aparece, yo le puse aquí todo esto. Mira, aquí no sé por qué me salió aquí un espacio que se lo voy a quitar de una vez. Y entonces aquí yo sé que esto le voy a agregar aquí, le quiero agregar ¿ves? Entonces ya una vez que lo tengo así, ya tengo las líneas y ahora solo puedo corregir las cosas. Yo sé que el primero, entonces viene uno aquí, aquí viene... el primero. Tú pusiste ahí, ya pusiste la suma Yo puse el más así y así. No, ¿ves? con respecto al primer ejercicio, que tú pusiste ahí 0, alfa 0 más beta 1, eso es correcto. Pero no sería equivalente a poner el que beta alfa. No, porque ahí mira, ahí es el vector, que está acá. ¿Cuál dices tú? En el primero. En el primero. O sea que si lo pones en qué, ya puedo. ¿Quieres meter el alfa adentro? Sí, de una vez en el qué. Dentro del ket. No, porque ahí ket 0, si tienes un vector adentro, sí. Si tienes, por ejemplo, tú lo que me dices es que si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo un vector, es decir, lo que tú quieres decir es esto. Déjame agregarte aquí una línea aquí para hacer nuestra pizarra, que es así. Tú dices esto, y entonces tú lo que dices es que cuando yo tengo, por ejemplo, alfa, ¿cómo es? Y aquí, ¿ves? Cuando yo tengo eso, yo en realidad esto lo puedo escribir, como dices tú, como eso es lo que quieres decir tú. Esto sí es verdad. Sí. ¿Ves? Pero ahí el cero no es un vector, es el que es solo, ¿entiendes? Ahí esto sí lo puedes escribir así. Okay. Es decir, que el escalar lo puedes meter adentro. Sí. Pero lo puedes hacer, pero es por convención, ¿no? Pero en realidad uno normalmente lo deja fuera el escalar. ¿Ves? Pero sí se puede meter, no cambia el sentido si lo metes adentro, porque eso después te permite moverlo para hacer cálculos y eso, sobre todo cuando tienes un BRA también y cosas así. Y entonces, claro, cuando tú lo pasas de BRA a ket, cambia al conjugado, pero eso es otro, son las convenciones de cálculo. Pero no, ahí arriba tú lo dejas fuera en la notación de Dirac. Entonces no sé si estábamos... tenía que escribir esta. Sí, no es un producto... Bueno, entonces esto además como que no entró en una línea completa, esta cosa aquí, entonces lo voy a partir en dos líneas. Vamos acá y entonces como partirlo en dos líneas es hacer... Sí, entonces yo creo que esto debería bastar para... Aquí está. Y ahí lo vemos completo. Entonces, bueno, queda este último, entonces es el último, ¿no? Entonces me queda aquí, esto se va a aplicar a... Aquí tengo, esto tiene 8 qubits, la dimensión de 8 son 3 qubits. Entonces esto es ket 000, el primero, el vector, y este último es
get 111. Entonces este es simplemente, yo sé que voy a necesitar esto, entonces lo agarro una vez. Y por get, que fue lo que dije así. Bueno, entonces uno ve ahí el interés de la notación de Dirac. Yo tengo aquí un vector que es largo. Imagínate que tuviera un vector, esto es un estado HZ, y entonces imagínate yo tengo un estado cuántico así, puede ser larguísimo, y lo voy a escribir ¿ves? Y ahí lo puedo poner hasta más compacto. Aquí se puede poner, yo lo puedo poner como así. Esto lo puedo poner, puedo poner la fracción por debajo, lo puedo factorizar el 1 sobre raíz cuadrada de 2, lo que me daría algo como puede ser así. Puede ser así o lo puedo poner por debajo. Entonces por debajo sería así. Esto ahora. Listo. Entonces, claro, yo se lo estoy poniendo también como escribo para que vean cómo hace uno para manipular las cosas que sean, bueno, hay gente seguramente que tiene hasta más práctica que yo, pero quiero decir que uno lo va haciendo, no es forzosamente tan difícil para ir escribiendo cosas en vivo directo. ¿Ves? Si yo hubiera hecho lo mismo en una pizarra, no hubiera sido más rápido. Sí. ¿Ves? Y es más difícil de leer, y uno finalmente no escribe todo porque toma demasiado tiempo, entonces finalmente no es tan claro. Entonces mira, yo creo que podemos parar ahí, aunque yo